Pues aquí estamos de regreso, vamos comenzando con este tema hermoso. De repente nosotros pues tenemos muchas creencias y no las conocemos. ¿Cómo pueden influir en nuestra vida estas creencias? ¿De qué forma podemos cómo diríamos, desmontarlas o quitarlas o alejarlas? Pues primero necesitamos conocerlas. Y de repente yo he pensado, caray, pues creo que no soy muy buena para todo esto, ¿verdad? Porque para creencias limitantes, pues aquí está la número 1 con tantas creencias limitantes. Y de repente pensamos nosotros eso, yo no soy muy bueno, yo no soy muy buena, yo no soy capaz de hacerlo, yo soy torpe, yo soy burra, yo no me grabo absolutamente nada, no se me da bien aquello o esto. Y eso pues es muy difícil para mí. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido esas creencias que de repente pues lo hemos pensado, pero no hemos puesto atención en que verdaderamente pues nos hacen daño? Y muchas veces también a simple vista pues son frases que parecen inofensivas, pero estas frases acerca de las creencias limitantes pues nos hacen mucho daño. Y como el nombre lo dice, son creencias arraigadas, pero son creencias limitantes. Si nosotros alimentamos día a día a nuestro cerebro con esas creencias limitantes o con esas creencias que no son verdad, pues nos pueden paralizar. Y ese es el problema, nos paralizan la verdadera inteligencia. Y el motivo hemos llegado al nivel de las creencias limitantes tan grande que por eso sentimos también que nosotros estamos medio atorados en muchas cosas. Por ejemplo, pensar negativamente sobre lo que somos. Cuando ya hay muchas creencias negativas dentro de nuestra mente, muchas creencias limitantes como no puedo y todo eso que les acabo de mencionar, pues decimos también o creemos que valemos o podemos hacer lo que hemos hecho todos alguna vez y que es normal pensar que no valgo, que no soy buena, que les creo lo que me dicen los demás. Y estas creencias pues son parte de nuestra vida o se hacen parte de nuestra vida y pueden ser también muy personales. A veces nos hacen tanto daño que no nos damos cuenta que por medio de estas creencias le damos el poder a los demás. Una señora me decía, es que mi esposo siempre me dice que yo no sirvo, que yo no hago bien las cosas, que yo no soy lo suficiente, y ahora mis hijos ya comenzaron a decirme lo mismo. Y de repente ella está tan deprimida, tan triste, ¿por qué? Porque le cree a los demás lo que dicen. Entonces se hacen parte de nuestras vidas. Por ejemplo, explicaba una psicóloga que las creencias nos hablan de la percepción que tenemos de nosotros mismos, ¿sí? Y de nuestro entorno, todo alrededor con nosotros. Y de alguna manera, pues va de lo que se trata es de cómo nos vemos a nosotros mismos. Y cuando entendemos eso, miramos o tenemos esta visión de la vida y qué lugar ocupamos en esta vida. Y si mis pensamientos comienzan en pensar que no puedo, que es verdad lo que dicen los demás, que es verdad que soy tonta o que soy burra o que no soy suficiente, pues entonces esa es la vida que ocupamos dentro de nosotros mismos. Y esta psicóloga agregaba que es también pues una coordinadora bien experta, ¿verdad?, en trabajar lo que son las creencias. Ella lo que agrega es que una regularización emocional de la persona, pues la única forma en que vamos a hacerlo es primero mirando nuestras limitaciones y aceptar que realmente yo no soy eso que yo pienso. Entonces, habíamos hablado en un tema anteriormente, nuestro Señor nos regaló un cuchillo muy filoso y ese cuchillo filoso pues es nuestro pensamiento, ¿verdad? Nuestra mente. Y si no estamos atentos y entendemos que nosotros somos jefes de la loquita de la casa, que es el cerebro,
y no la educamos y no la formamos, entonces nosotros nos vamos a creer esas creencias y van a seguir limitándonos a hacer lo que verdaderamente vinimos a hacer. Incluso podríamos decir que las creencias se heredan, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo escuchamos desde que somos niños. Y por ejemplo, a veces escuchamos frases como ninguna de las mujeres de la familia tiene buena relación de pareja. ¡Boom! Allí ya se armó una creencia increíble porque hay fracasos y fracasos, divorcios y divorcios. Pero cuidado con eso porque esa creencia es una creencia familiar. A mí, por ejemplo, una de las creencias que se me quedó muy grabada es que mi padre y mi abuelo decían que las mujeres no son para estudiar. Y esa creencia yo la tuve por mucho tiempo en mi mente, pero nunca se los creí porque pues yo fui la primera que salió y se rebeló porque quería seguir estudiando y formándome y entendiendo qué era la vida. Entonces eso pues muchos sí se la han creído, ¿no? Entonces la mujer no sirve para nada más que para cuidar hijos, casarse y hacer qué hacer. Y qué triste que aún así en este siglo seguimos pensando lo mismo. Cuidado con esas creencias familiares. Si no haces nada, seguramente se va a reproducir en ti misma y empiezan el sentirte fracasada, empieza a sentirte triste, deprimida, como le decía a algunas personas, a algunas mujeres, ¿a qué sueño has muerto? Yo sé para cuidar a tus seres queridos y vale la pena, pero sucede que tú estás amargada, estás triste, estás deprimida, no sabes qué hacer. ¿Por qué? Porque si no hacemos nada, seguramente todas esas creencias pues se van reproduciendo en nosotros y en nuestros hijos. Entonces se va heredando. Por ejemplo, mi madre pues fue una persona muy hermosa, pero que sufrió mucho, ¿verdad? Con mi papá por su carácter, pero yo nunca la vi sonreír. Me encantaba provocarla que sonriera y yo brincaba y bailaba y me gustaba mirarla sonreír, pero yo siempre la miré triste. Y entonces yo la copié y yo también nunca me veían alegre porque estaba deprimida desde niña, una depresión infantil que la mayor parte de las personas crecemos con eso y no nos damos cuenta. Entonces cuidado porque estas creencias pueden reproducirse en nosotros mismos, pero también en nuestros hijos. Y entonces es una sentencia que después crecen nuestras hijas y tienen esos noviecitos que las saben manipular y les dicen que estás bien bonita y ellas quieren escuchar eso y se van. Y yo les digo esto a las niñas. Ayer estuve en un tema con unas personas, con puras jovencitas, y me decían, pero entonces, ¿de qué forma yo puedo llamar la atención de algún chico que me gusta? Y yo les decía, grábenselo bien, el mejor escote es el cerebro. Así que muéstrenlo, chicas, muestren el cerebro. Ese es el único escote que tienes mejor para llamar la atención a un joven, a un muchacho verdadero, ¿verdad? Entonces, las creencias están para cuestionarlas. Por ejemplo, esta es una idea, un pensamiento concreto que afirma ser verdadero. Esto es una creencia, sin haberse comprobado su veracidad, porque me dijeron que era burra y yo pienso que soy burra y que no se me graba nada. ¿Para qué hago el intento de ponerme a estudiar si ya sé que me dicen que soy burra y que yo lo creo? ¿Sí? Entonces lo integramos en nosotros, nos lo comemos y vamos reproduciéndolo y vamos funcionando a partir de esa creencia, y necesitamos recordar que de eso no se trata la vida. Entonces tenemos esas historias muy, muy arraigadas y Dios no me escucha, decimos muchas veces, no, es que Dios no me escucha. O muchas veces también pensamos, no, es que de verdad el Señor no está conmigo, ya se fue, o Él no me hace caso. Y entre más se usa, recuerden, ese cerebro de inteligencia pues se desgasta, y creemos que se desgasta porque nosotros
lo estamos usando mucho pensando negativamente. Y yo quiero decirles una cosa, sí se desgasta, pero les voy a decir otra cosa. El cerebro, y les vuelvo a repetir y lo hablamos el tema pasado, entre más se usa, más joven se hace, ¿sí? Así es que son solamente puras creencias y de repente se hacen diferentes terapias. Yo trabajo mucho para trabajar con lo que son las creencias y tomar las creencias irracionales que no tienen fundamento ni lógica, que es lo que estamos hablando. Las creencias no tienen lógica, no tienen fundamento, es simplemente algo que tú creíste y hay que someterlas al filtro. ¿A cuál filtro? Pues al filtro de la inteligencia. Hay que enfrentarlas, hay que confrontarlas verdaderamente y hay que preguntarme, ¿qué herencia sustenta esta idea que tengo de mí, esta creencia que tengo de mí, ¿sí? Y la creencia que yo tenga, ¿en qué se fundamenta? Y si yo sigo pensando que no me grabo nada, que soy burra, a ver, ¿cuál es el fundamento? ¿Dónde escuché por primera vez que me dijeron eso? Y yo lo creí, ¿sí? ¿Y por qué la tengo? Entonces empezamos con ese fundamento, la confronto y al confrontarla, pues yo estoy provocando que despierte desde el fundamento de donde viene y allí se empieza a desarraigar. ¿Y de qué sirve esto? Pues esa creencia, ¿para qué me ha servido? Pues para nada. Es una mentira, no tiene realmente una verdad y el ataque no tiene que ser solo directo a ti, sino también empezando desde el punto de vista histórico para saber y para investigar verdaderamente de dónde viene esa creencia y ver cómo es que se fueron armando esas creencias, porque probablemente tenemos más de una, y cuándo fueron armándose y cómo fueron armándose esas creencias. Cuando uno quita o desactiva una creencia, obviamente, pues la persona la desaprende. Hay que desaprender muchas cosas, ¿sí? Y a veces tiene que aprender la persona pues cosas nuevas. Y la cosa nueva es: yo no soy burra, yo no soy tonta, porque mi fundamento es Dios, mi esencia es Dios y en Él no hizo nada tonto, Él no hizo cosas burras, Él no hizo cosas a la mitad, a medias, Él hizo cosas completas. Y desde allí debo de trabajarlo para empezar a confrontar todas esas creencias. Y aprender otra cosa es lo que nos pide nuestro Señor y sobre todo la ética moral en lo que es el cristianismo, el catolicismo. Hay que desaprender, ¿sí? Y a veces solo el sentido común al observar esas creencias pues hace que funcione. Y esas ideas arraigadas tú las has aprendido en algún momento de tu vida. Esas ideas arraigadas no van a meterse simplemente porque sí. Es cuando las aprendimos o cuando las aceptamos escuchándolas de otras personas y les creímos. Pero pues las has aprendido y se pueden desaprender, se pueden hacer con terapias y se puede también hacer por sí solos. En el momento que tú aceptas que están allí esas creencias, vamos a observarlas. ¿Por qué no haces una lista? ¿Qué creencias tienes tú acerca de ti? ¿Sí? Estas situaciones, estas circunstancias, estas creencias, pues son limitantes. Hacen que la información sea tan potente que tú te lo crees. Si yo, por ejemplo, tengo la idea arraigada de ser atea, fíjense bien, supongamos que yo tengo esa idea, que yo soy atea. Entonces, esa concepción y en ese momento yo abrí, por ejemplo, bueno, vamos a hacer un ejemplo. Yo tengo la idea, yo tengo la creencia de que yo soy atea, pero si de repente en ese momento se abre aquí el techo y caen o bajan dos ángeles gigantes, pues por lógica se me va a quitar el ateísmo, ¿verdad? Entonces, si pensamos en eso, se van a dar cuenta que realmente, pues, por lógica,
tú puedes entender que si yo pienso que soy burra, eso no es cierto, porque yo ya entré más a mi esencia y entiendo que Dios no hizo absolutamente nada burro. Y obviamente esa situación me limita y me va a hacer que yo venza las creencias o por lo menos que las ponga en duda, porque si vienen esos dos ángeles y me levantan de aquí, me llevan por toda la ciudad y me dan una vuelta y me regresan y me sientan, pues que se me quita el ateísmo, claro que se me quita, o por lo menos van a poner en duda esa creencia limitante que yo tengo. Si nos damos cuenta en esto, es tan obvio, porque la inteligencia está allí dentro de nosotros, están arraigadas, se enganchan por el lado de la creencia y pues todo esto es irrebatible. Creamos o no creamos en esas creencias, pues se puede uno trabajar. Y aquí miramos qué está mal y qué está bien, ¿verdad? Hay que revisar, hay que hacer un examen de conciencia. Está mal que dudes de esa creencia, pues no creo que esté mal que dudes de esa creencia, simplemente que digas, pues es obvio, ¿no? Es obvio, ni siquiera podría dudarlo porque es obvio. Y está mal que quieras hacer algo para cambiarla, no está mal que quieras hacer algo para cambiarla. Esa creencia viene con un paquete de corrección, ¿sí? Implícita, porque está dentro de nosotros. Todo lo puedes corregir, todo lo puedes desaprender en el amor de Dios. Y de eso, pues eso es necesario para cada uno de nosotros. O sea, tú mismo te encargas de mantener esa creencia viva o te encargas de hacerla a un lado. ¿Por qué? Por la verdad que hay dentro de ti. Pero se pueden trabajar, se pueden eliminar confrontándolas, sometiéndolas a exposición y mostrando en qué hechos se fundamentan. Se ve bien difícil, pero aquí lo más importante es que te pongas atención y tú empieces a confrontar eso. Y poniéndolas a prueba, pues es preguntarte, bueno, ¿es verdad que soy burra? ¿Es verdad que Dios no me escucha? Cuando verdaderamente, cuando Dios no te da algo que tú le estás pidiendo, es porque Él ya te contestó, ya te escuché, hijo, hija, ahorita no, hijo, hija, tengo algo mejor para ti. Y cuando entendemos eso, pues no es que Dios no nos escuche, es que Él sabe lo que nos conviene y sabe en su tiempo lo que es mejor. Entonces eso es afrontarlas, es un trabajo activo, necesitamos estar activos en ese aspecto, no es un trabajo pasivo. Y por ejemplo hay algunas terapias que funcionan, si ustedes quieren buscarlas, claro, con un psicólogo, un terapista católico sería mucho mejor. Para atacar estas creencias, pues son terapias, por ejemplo, directivas, que son terapias que se van dirigiendo por medio de un profesional. Y también hay terapias cognitivas, que también se puede trabajar y cambiar o limpiar nuestra mente respecto a esas creencias que tenemos, ¿sí? Entonces, las creencias están verdaderamente para cuestionarse. Y cuando nosotros nos damos cuenta que todo lo que creemos es para cuestionarse, entonces continuamos con una idea, con un pensamiento concreto que afirma que ser verdadero sin haberse comprobado su veracidad. Y si entendemos que esas creencias pueden también ser positivas, y qué bueno que las cambiemos a lo que son positivas. Pueden también ser neutras o también negativas, que son de las que estamos hablando. Y todo, cuando nos referimos a creencias limitantes, te limitan ser una buena madre, una buena esposa, una buena hermana, un buen ser humano, una buena católica cristiana o cristiana católica, porque andamos enredados en todas esas creencias. Y pues estamos hablando de esto negativo para poder observarlas, ¿sí? Y por lo tanto, ese tipo de convicciones, porque yo me lo creo, ¿sí?
son unos obstáculos que tenemos que vencer en la consecución. Fíjense bien, se tiene que continuar, se tiene que seguir aprendiendo de nuestros objetivos. ¿Qué es lo que quieres? Oh, pues mi objetivo es ser mejor esposa. O mi objetivo es poder escuchar mejor a mi esposo, o poder escuchar mejor a mis hijos, o poder ser mejor católica. Entonces necesitamos buscar metas y sueños reales, ¿sí? Que nosotros vamos a poder arreglar y continuar en un crecimiento en todos los aspectos cuando trabajamos en estas creencias limitantes. Había una chica que decía, yo soy mejor que todos. Entonces esa es una creencia que en lugar de ayudarle a superarse, pues se limita. Y en otras palabras, las creencias limitantes son opiniones o son conclusiones de todo ese material mental, ¿verdad?, que traemos, que ocurre en un flujo permanente en nuestros pensamientos. Está pensando negativo, negativo, negativo. Por eso tantas personas en depresión, no puedo, no salgo. Atendí a un jovencito, 25 años, que está súper enfermo. Antes usó mucha marihuana, que decían sus amigos que la marihuana no era mala. Entonces el muchacho tiene completamente descompuesto su riñón, sus pulmones. Ya le dijeron que va a agonizar, imagínense a tan corta edad. Pero esa idea que le han puesto en la cabeza, que pues nunca ha servido para nada, que siempre ha sido tonto, él les puso poder a esa idea y miren la consecuencia. Entonces, por favor, estas creencias limitantes, vuelvo a explicarlo, a repetirlo, son opiniones o son conclusiones de todo ese material mental que constantemente está fluyendo en nuestra mente. Y cuando entendemos eso, pues vamos a salir de allí. Todo esto va asociado, todo esto negativo, a un contenido que nos indica que algo no es posible. Así se piensa las personas con las creencias, es que eso no es posible, es que ¿cómo crees que yo voy a estudiar? Es que yo voy a la escuela y me quedo dormida, es que sucede que fui a aprender inglés y no se me quedó absolutamente nada y dejé de ir. Entonces tú te convences de que no puedes hacer eso. Y todo esto pues es una plataforma que en lugar de ser una plataforma de bienestar, pues es una plataforma que no se mueve. Y todo lo que está ocurriendo ahorita, cuando entendemos que ese poder de las creencias limitantes es tan grande que puede llegar a paralizarnos emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. Y todo esto, pues de verdad que lo indican muchos expertos. Tu forma de pensar te limita, tu forma de pensar te detiene y no avanzas. Nosotros somos seres trascendentales. Si no seguimos creciendo espiritualmente, humanamente, cuidándonos físicamente, vamos a estar como estancados. Entonces, allí está influyendo en nuestro día a día esas creencias limitantes. ¿Cómo les explico? De esto de las creencias limitantes siempre va a ser un principio, o al principio como ese obstáculo que muchos de nosotros no vemos, ¿sí? Es decir, el no hacer nada para sanar esas creencias limitantes, lo que va a hacer es abstenerse de seguir pensando algo positivo, porque estás acostumbrado a pensar algo negativo, 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 y de ir a una determinada dirección. Te detienen, las creencias limitantes te detienen de ir a una dirección. Le comentaba este jovencito, ¿y qué piensas hacer con esta enfermedad? Y el que ya te dijeron que está destruido tus pulmones, tu hígado, y que necesitas un cambio de riñón. El chico se veía su piel como verde amarilla. Dice, pues esperar a morirme. Y le digo, ¿por qué? ¿Por qué no aprovechar este tiempo? Si te queda un día, si te quedan 10 años, si te quedan 100 años, hacer algo por ti. ¿Qué ganas tú con estar sentado enfrente de un televisor o jugando videojuegos todo el día? Porque eso es lo que hace.
No, pues sí, tiene razón, Leo. ¿Por qué si online, si en línea puedes aprender algo, por qué no entrar a estudiar algo? Si siempre te ha gustado. Es como ir al aeropuerto y decirles, ok, quiero un boleto. ¿Para dónde lo quiere? No sé. Si no tenemos a dónde ir, pues entonces ahí está una creencia limitante. Y ya todos sus familiares le dijeron, pues ya te vas a morir, vamos a esperar a que te mueras. Qué triste, ¿no? Qué triste, todo por todas esas creencias limitantes que probablemente ni tú ni yo lo hemos sabido que existen y que están allí. Entonces, ¿por qué se cuestionan varios doctores? ¿Por qué se parte de la base de que no tiene sentido? ¿Sí? Que no se va a tener éxito, se dice, o que va a tener una consecuencia negativa todo pensamiento negativo. Entonces es mejor que nosotros consideremos que no se tiene una determinada capacidad para seguir sosteniendo esos pensamientos. Esa es una decisión. Si yo quiero seguir sosteniendo esos pensamientos, probablemente antes no habías escuchado hablar de esto. Ok, por ignorancia, pues vamos a dejarlo pasar. Pero en el momento que tú empiezas a darte cuenta que hay esas heridas dentro de nosotros por parte de todas esas creencias limitantes, es porque a ti te toca verdaderamente poner atención y empezar a hacer lo que tienes que hacer. Implica ser responsable de tu vida, ¿sí? No se debe olvidar que pues las creencias también se heredan, las aprendimos, ¿sí? Se perpetúan en el tiempo o en la sociedad hasta que tú decides mirarlas. Y en ese aspecto las pasaremos a nuestros hijos, las pasaremos a nuestros alumnos, sobrinos y a todas las personas que estén alrededor de nosotros. Si no hay un punto de inflexión, o sea, doblegarse y empezar a buscar esas creencias, alguien que las cambie, y aquí te toca a ti que estás escuchando esto, alguien que las transforme, eres tú y yo, pues van a seguir como hasta ahorita. Nos toca cortar eso y en este aspecto hay alguien que cambie estas ideas o que las critique de manera positiva. Oh, ¿sabes qué? Fíjate que yo recuerdo tu hermana y yo seguimos pensando lo mismo, que las mujeres no son para estudiar. Sí, que las mujeres, su misión es cásate, ten hijos y listo. Y todas esas creencias nos van a hacer infelices por el resto de nuestra vida. Y si entendemos eso, pues vamos a seguir avanzando, ¿no? Eso es tan sencillo y esas creencias pues nos están diciendo que te quedes con lo sencillo. Lo fácil cualquiera lo hace, ¿sí? Y las creencias te están diciendo, oh, no es necesario que cambies, te cuesta trabajo, ¿para qué? ¿Para qué te arriesgas? Puedes perder tu matrimonio si empiezas a pensar diferente, se va a enojar tu esposo, tus hijos, tú sigues sumisa creyendo que no vales nada. Y entonces seguimos con esas creencias y quieren que sigas en esa zona de confort, ¿verdad? Y en lugar de desarrollarte, en lugar de entender que necesitamos trabajarlas. Pero seguir en esa zona de confort, pues no quiere decir que todo sea maravilloso. Te va a costar trabajo, no va a ser fácil. ¿Por qué? Pues porque puede que por ejemplo, tu jefe te esté chillando todos los días y te esté humillando y tu autoestima vaya bajando más y más, la gracia de Dios vaya bajando más y más. Y hay personas que se atreven verdaderamente, que son indagadoras, personas pues emprendedoras como tú que estás escuchando y continuamente pues están saliendo de su zona de confort. Hemos tenido temas diferentes muy interesantes porque pues este programa se dedica a lo que es dirección espiritual combinada pues ciencia y fe, porque no puede ir uno sin el otro, y sobre todo la guianza espiritual, la dirección espiritual combinada con nuestra fe. Y cuando entendemos que la consejería familiar
es parte de lo que es nuestra fe verdadera. Hemos tenido, por ejemplo, el programa de las emociones, parte 1, parte 2. Hemos tenido los nudos mentales, que nos vino a acompañar nuestro querido amigo Alex. Hemos tenido varios temas de diferente, que hablamos de diferentes temas, pero hablan de lo mismo. ¿Por qué? Porque la dirección espiritual es para eso, combinada con lo que es la dirección también como seres humanos, cómo debemos de comportarnos. Y hay unas limitaciones reales, ¿verdad? Más allá de solo de demonizar las creencias limitantes. Hay una historia muy bonita que conozco un muchacho, este muchacho es de Puebla. Este chico nació sin sus manos, nació sin sus piernas, tuvo un accidente. Su madre, cuando estaba embarazada, la empujó un auto, un carro. El muchacho estaba tomado, bajo la influencia de droga y alcohol, manejando. Empujó a esta mujer embarazada, no pudo frenar. A esta mujer se desmayó, la llevaron al hospital y le hicieron rayos X. Ellos no sabían que estaba embarazada, y ella, como había perdido el conocimiento, le tuvieron que hacer rayos X, y esa es la razón por la que piensan que este muchacho nació sin sus manos y sin sus piernas, ¿sí? Y este chico, su sueño desde niño era tocar algún instrumento. Sus papás siempre le dijeron que él podía hacer todo, que él podía salir adelante, que no se preocupara, pero él tuvo varios traumas y varios episodios traumatizantes en su vida, y uno de los primeros fue ir a la escuela cuando estaba en primero o segundo grado, y él quería, como todos, pues llegar, sentarse y tocar un instrumento que era la flauta. Era uno de sus sueños, tocar un instrumento musical. Entonces todos sus compañeros estaban en esa primer clase, que era de música, y pues él solamente se sentaba y se burlaban de él, porque para tocar flauta necesitaba sus dedos para moverlo, ¿verdad? Después él decía que la música, él le inspiró tanto que él siempre quiso tocar música, pero con un instrumento. Pero sus amigos le decían: no, tú no tienes manos, tú no tienes pies, o sea, es imposible. Por ejemplo, Tony Meléndez, pues no tiene sus manos, pero tiene sus piernas, que es con lo que toca la guitarra. Y así le dieron muchos ejemplos, y llegó un momento en que él quiso rendirse. Lloraba mucho, pero sus papás le decían: no, no hay límites, tú puedes, tú puedes. Entonces contaba que uno de sus hermanos tenía una amiga y tocaba en un grupo, y lo invitaron a asistir allí, y esa amiga le dijo que sí sabía que las guitarras acústicas solamente tenía que tocarlas un poquito y con eso producía el sonido. Y así el chico ahorró dinero de lo que se ganaba, porque aparte trabajaba, y se ganó dinero y compró su primer guitarra acústica. Y es una cosa maravillosa, porque ese chico se dedica a dar temas para salir de estas creencias limitantes a los jóvenes que están completos, con piernas, con manos, pero que de repente creen que no pueden hacer nada, o que no saben hacer nada, o que son tontos, o simplemente esos jóvenes que se les quita el deseo de querer seguir estudiando. Y de verdad, ese chico es increíble, porque ahorita toca todos los instrumentos sin piernas y sin manos. Ahora yo les preguntaría a ustedes, ¿en dónde está el nivel de creencia limitante que dirían: pues esto es imposible, ¿cómo que sin piernas y sin manos? Pues sí, el chico, con toda esta tecnología nueva, pudo ahorrar para comprar un pedacito de mano para incrustárselo en su pedazo de brazo que tiene, y por medio de una máquina, de una computadora, puede moverlo para tocar esos instrumentos. Entonces los límites te los pones tú más que nadie. Y más allá de solo demonizar, vuelvo a repetir, las creencias limitantes, porque esto no es cosa del diablo, ¿verdad? El diablo, decía un sacerdote, pobre diablo, muchas veces ni la culpa tiene de nada. Nosotros lo invitamos y él es nuestro servidor. Entonces vale la pena reconocer lo que nos aportan. ¿Qué cosa? Pues las creencias limitantes.
nos aporta mucho conocimiento. Cuando ya las miramos, nos aporta mirar que nos toca trabajar, nos aporta verdaderamente aceptar que valemos la pena. Y tal como explica este psicólogo, dice, es necesario tener cierta conciencia de nuestras limitaciones, de que hay ciertas cosas que no podemos hacer o también que tenemos habilidades y características que no nos definen. En ese sentido, dice este doctor, todos tenemos ciertas creencias limitantes que son necesarias, porque si no las tuviéramos, seríamos personas tremendamente narcisistas. Así es que gracias a Dios por esas limitaciones, porque nos hacen un poquito más humildes. Viviríamos conectados con una sensación de omnipotencia totalmente distorsionada que nos corresponde con la realidad, que no corresponde con la realidad. O sea, nos creeríamos mejor que muchos. Y en ese aspecto, si entendemos y tomamos esas creencias limitantes como maestros en nuestra vida, pues va a ser mucho más fácil, se va a acabar un drama en nuestras vidas y vamos a vivir conectados con esa sensación de verdad. No soy la misma de antes, pero diferente. No soy perfecta, pero soy auténtica. Y eso, cuando nosotros no trabajamos en esas verdades, pues podría llevarnos a tener conductas muy disfuncionales y arraigadas, ¿sí? Esto se advierte porque de repente yo trabajo con muchos niños y llegan niños que quieren mandar, que los papás hacen lo que ellos quieren y ya de repente los niños ya no son tan niños, 14, 15, 16, 17 años y mandan a los papás y se creen muy merecedores y eso vino desde que eran niños. Ahora bien, si nos vamos al extremo contrario y las limitaciones son las que más predominan en nuestra manera de definirnos, pues disminuirá a nuestra estima. Recuerda que tu estima no es mi autoestima, es estima porque soy hija de Dios, es la gracia de Dios. Entonces tiene que haber un cierto equilibrio y cuando enfatizamos en esto que necesitamos mirar qué tiene y necesitamos mirar un cierto equilibrio, cuando ya conocemos estas creencias va a ser mucho más fácil. ¿Y cómo nos damos cuenta que falta equilibrio en nosotros? ¿Sí? Cuando realmente sientes que tu vida a nivel general es insatisfactoria, cuando tú te sientes triste, cuando te sientes deprimido, cuando te sientes cansado de la nada, es una forma en que nuestro Señor te está diciendo, examínate, observa adentro de ti, date un brinquito a ese cuarto donde de repente está tan oscuro porque no le he puesto luz. Ando afuera mirando cómo son los demás, cómo actúan los demás, pero ¿y qué pasa de mí? Y si nosotros nos examinamos, pues vamos a avanzar correctamente. Cuando realmente tú sientes que tu vida a nivel general es insatisfactoria, pues esa es una forma de observar que nos falta equilibrio, que nos falta trabajar y observar esas creencias limitantes que no me han dejado avanzar. Y no evolucionamos en ninguna dirección. Como que entramos a una rutina. El ser humano no nació para vivir en una rutina. El ser humano nació para vivir en una aventura, que cada milésima de segundo de tu vida tú estés bien emocionado por el siguiente paso que vas a dar. Y eso solamente se hace pues cuando aceptamos nuestras limitaciones, en este aspecto esas creencias limitantes. Y vamos a poder emprender proyectos, empezando por nuestra casa, ¿sí? A lo mejor tenemos allí el garage medio desordenado, a lo mejor tenemos un cajón lleno de papeles viejos que necesitamos ordenar, no sabemos. Eso es lo que vas a empezar a emprender cuando tú empiezas a observar esas creencias limitantes. Y vamos a empezar a responder más y más a quienes somos verdaderamente.
te quedas, por ejemplo, con una vida muy limitada. Estás insatisfecho, estás triste, estás amargado, pues ya me tocó ese marido, pues mira a mis hijos, y empezamos a quejarnos, y ahí es donde hay un desbalance en todos los aspectos. Nos sentimos muy pobres en todo tipo de estímulos, no tenemos ganas de nada, y al final pues eso repercute en nuestro estado de ánimo, ¿sí? Y todo esto nos hace daño. Una cosa es que no podamos hacer ciertas actividades o emprender ciertos proyectos, y otra es que nuestra vida pues sea tan limitada que no hagamos absolutamente nada. Y así como está la mamá de deprimida, así están todos los chamacos. Entonces ya les heredamos todo eso. Si no nos movemos en ninguna dirección, pues nunca vamos a obtener verdaderamente una parte de la vida de que tenemos más capacidades de las que pensamos. Tú y yo tenemos más capacidades de las que pensamos, y si entendemos también eso, pues vamos a empezar a observarlas. Y seguramente si has llegado hasta aquí, hasta escuchar este tema, pues ya estás preguntándote, ¿no? ¿Cuál es el origen de mis limitaciones? ¿Cuál es el origen de esas creencias limitantes? Y muchos expertos apuntan a los primeros años de nuestra vida. Si observamos los primeros años de nuestra vida, allí vamos a encontrar esa raíz que es la que nos está deteniendo ahorita como adultos. Y aunque podamos seguir evolucionando y apareciendo a lo largo de nuestra existencia, pues vamos a seguir avanzando conforme vamos observando, y también podemos ir pues desapareciendo a lo largo de nuestra vida esas creencias que no nos han servido absolutamente para nada, y podríamos decir que es como el resultado, esas creencias, de una programación mental, ¿sí?, emocional y de comportamiento, cuya base pues está desde la concepción hasta los primeros 3 años de nuestra vida, incluso hasta los 7 años. Desde que nacimos hasta los 7 años es donde absorbemos más todas esas creencias limitantes, depende de lo que hemos visto en nuestros padres o nuestro contorno. Y todo esto está en esta interacción de relacionarnos con nuestros progenitores desde chiquitos, ¿verdad? O también a nosotros ahorita como adultos, como referencia, pues cómo es que estamos actuando ahorita, que de repente así actué desde que era niña y no me daba cuenta. Y luego pues vamos a la escuela y observamos otros niños que traen otras creencias diferentes de su casa, unos se creen mucho que otros y otros menos, y empezamos otra historia. Los amigos, el instituto, la universidad, y todo eso nos influye en nuestras creencias, depende cómo vamos creciendo, nuestra pareja, la familia de nuestro esposo, de nuestra esposa, y entonces somos producto de nuestras creencias o nuestras experiencias biográficas, ¿sí?, que es todo lo que hemos vivido. Y comentaba esta psicóloga y este psicólogo también, ellos identificaban 2 tipos de creencias, de donde las obtenemos. La experiencia en primera persona, que es lo que observamos alrededor de nosotros, que se da, por ejemplo, cuando uno intenta hacer algo y no lo consigue, ¿sí? Ya de allí baja mi estima, me siento que no puedo, me siento que no sirvo porque no conseguí lo que quería. O por experiencias no personales, ¿sí?, como cuando los demás nos han hecho creer que no somos capaces de algo. Es la forma en que obtenemos las creencias, y eso está científicamente comprobado. En el primer caso, cuando yo digo que no me salió bien lo que yo quería, es un fracaso, lo tomo como un fracaso, pues puede marcarme mucho en muchos aspectos, y en el cerebro se registra la creencia de que se tiene ese límite. Recuerda, el cerebro no es inteligente, el cerebro es activo. Depende de lo que tú estás pensando, él te va a creer, tú eres el jefe. Entonces tu cerebro va a esperar que tú le des los pensamientos que tú quieres que él digiera. El cerebro se dedica a digerir pensamientos, y en el momento que nosotros no nos damos cuenta que tú eres el jefe de esta cabeza,
El cerebro está simplemente haciendo su trabajo, pensando, digiriendo pensamientos. Pero si tú al cerebro le das una idea positiva o una idea negativa, él te la va a hacer realidad aquí en tu cabeza. Depende cómo educas tu cabeza y cómo la controlas, pues allí va a estar trabajando. Y los demás, vamos a entender en este caso, hemos retenido eso negativo porque los demás nos dicen que hay ciertas cosas que no podemos hacer. Ese es el segundo paso de donde vienen las creencias científicamente comprobado. Entonces, aspirar o no que no somos no somos de una manera determinada es terrible, porque tú te crees de una forma y ya te dijeron que eres de otra forma. Y sucede que tú te creías inteligente y sucede que te salieron mal las cosas. Hay jóvenes con una mentalidad tan delicada y tan, ¿cómo diré yo?, que no es fuerte, que son muy débiles, que cualquier fracasito los tumba. Sucede que no entré a la universidad que quería y soy un fracaso, no sirvo para nada. Y qué tristeza, porque toda esa debilidad mental pues la aprendieron en los primeros 7 años de su vida o probablemente desde que estaban en el vientre de papá y de mamá. Sin embargo, esas creencias no tienen por qué ser determinantes, ¿sí? En la vida nos influyen las creencias y nos influyen muchas cosas y afortunadamente pues unas se compensan con otras. Es cierto que aparecen en la infancia todas estas creencias y pueden seguir apareciendo en todo momento, porque mientras estemos vivos, pues van a estar apareciendo. Pero también pueden desaparecer y transformarse en una creencia de posibilidad en lugar de una creencia limitante. Si remarcamos eso, sería maravilloso. Yo le digo a mis alumnos, estas clases son para verdaderamente desaprender lo que hemos ya aprendido. El cerebro tiene esa capacidad y podemos lograrlo. Nos van a perseguir a lo largo de nuestra vida, pero todo lo negativo que nos sucede es para nosotros que lo tomemos como una oportunidad de ser mejores que ayer. Y como ya hemos explicado, las creencias limitantes pues se van formando en los primeros años, pero también sabemos que están siempre al acecho, siempre van a estar allí, y aunque se podría pensar que en la adolescencia somos más vulnerables, no tiene por qué ser así, porque eso depende del tipo de personalidad que tengamos, ¿sí? Cuando estaban hablando estos psicólogos de eso, decían que hay adolescentes más retraídos, más ansiosos o más acomplejados en todas partes del mundo, pero que luego también hay a quienes tienen una autoestima estupenda, una estima, y más cuando creen en Dios, es una cosa maravillosa porque se dan cuenta que esa estima no viene de ellos, sino que viene por ser hijos de Dios. Y son gente muy abierta, que experimenta y se atreve. Fracasé, qué bueno. Fracasé otra vez, qué bueno. Todas las personas que han sido personas extraordinarias como seres humanos han fracasado mínimo 1000 veces, y podemos dar una lista enorme de personas que fracasaron y fracasaron y fracasaron, y en este momento podemos recordarlo como personas realmente influyentes mundialmente. Esas creencias limitantes pues también están presentes durante nuestra edad adulta, y en este momento, si estamos compartiendo este tema, es para que demos un vistazo allí dentro de nosotros y observemos cuáles son esas creencias limitantes que traemos nosotros, y pues están presentes duramente en esta edad adulta y suelen aparecer con más frecuencia en 2 áreas. Me encantaría que esto lo anotan: el plano profesional, el plano sentimental y el plano espiritual. Ahí es donde nos atacan más como adultos estas creencias limitantes. Y en el primer caso, sí, que es el caso profesional,
pues se ponen de manifiesto en temas como, oh, tengo pavor a que me asignen nuevas responsabilidades o funciones porque me muevo bien en lo que sé hacer, estoy en mi comfort zone, no quiero que me cambien, no quiero que me den más responsabilidad ni mucho menos, ¿verdad? Pero como me pongan un poco más, pues me voy a abrumar, voy a estar con mucho estrés. Eso es en el plano profesional. En cuanto a la pareja, puede manifestarse en pensamientos como nunca se fijará en alguien como yo. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho eso, verdad? Dicho eso. Es decir, en ambos casos, la persona anticipa, fíjense bien esa creencia limitante, la persona ya anticipa que algo no podrá suceder en base a una creencia limitante sobre cómo es él o ella. Y hay veces que acertamos, pero en otras existe un nivel de distorsión importante y hay que recordar eso. En el plano espiritual, ahí en que nos limita. Pues sucede que no, fulanita es mejor que yo, o él predica mejor que yo, o yo no sirvo para cantar, o yo no sirvo para predicar. A mí déjenme aquí barriendo, es para lo que sirvo. Y de repente hay personas que tienen 40 años en el mismo ministerio. A mí me da mucha tristeza eso, porque entonces no le damos oportunidad, dice un sacerdote, a la carne fresca, que entre y aprenda y va a hacer el trabajo mucho mejor que nosotros. Entonces esas creencias limitantes lo único que nos hacen, como dice el nombre, nos limitan, nos hacen débiles y no nos permiten avanzar. Gracias de verdad por haber escuchado este tema. Nos quedamos con muchísimo todavía el próximo martes. Pasen la voz, el programa va a estar también mucho mejor, no puedo decir mucho mejor, pero va de la mano con muy interesante. Recuerden que estamos en este hermoso ministerio, gracias a Dios, televisión. Lo pueden encontrar en YouTube, en Facebook. También les recordamos que tenemos esta tiendita hermosa que se llama Gracias a Dios. Va a aparecer ahí el teléfono y la dirección. Estamos aquí enfrente de la parroquia Santa Rosa de Lima, donde puedes obtener pues todos tus artículos religiosos. Estaban preguntando, hey, ¿tendrán, somos catequistas, tendrán material para las catequistas, para los niños? Pues sí, pueden llamar, pueden preguntar para que obtengan todos sus artículos. También tenemos las Biblias misioneras que nos habían preguntado anteriormente para que vengan con unos precios bien económicos, porque lo que se trata es que nos ayudemos unos con otros y pues este ministerio, o sea, nadie le paga, nadie les da absolutamente nada, es una forma de ayudar viniendo a la tiendita y pues pasa la voz por allí. Gracias por estar una vez más en este programa. Se despide de ti tu hermana en Cristo y amiga Rosalía Granados. Este programa pues me encanta porque se llama Despierta Alma Mía y pues es dirección espiritual y sobre todo consejería familiar. Me despido de ti. Recuerda que grande es aquel que para brillar no necesita apagar la luz de los demás. Y le recuerdo a todas las mamás que le recuerden a sus hijas que el mejor escote es el cerebro. Así que hay que mostrarlo. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.